noticias, misterio, historia, ciencia, cultura. Recuerda, todos los sábados, de 10 a 12 de la noche, zarpa con nosotros, rumbo a Tierra Incógnita. Bienvenidos a Terra Incógnita. Bienvenidos una semana más a Terra Incógnita. Aquí estamos, Daniel, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí, ¿no? Último programa de esta temporada. Y también estoy yo, Alex. Y sí, último programa de esta temporada, no de la temporada sino del año. Último programa. Ay, tío, siempre me equivoco, siempre confundo las vacaciones de Navidad con fin de temporada, que no es así. Último programa del año, en el cual lo hemos dedicado a una de las figuras, a uno de los personajes claves de este año. Este año ha sido el denominado como Año Darwin, ya que se cumplían 200 años de su nacimiento, ya que este personaje, Charles Robert Darwin, nació un 12 de febrero de 1809 y su obra más emblemática, El origen de las especies, fue publicado 50 años más tarde, es decir, en 1859. O sea, 150 años también se celebran de la primera edición de su genial libro. Bueno, hemos llegado un poquito tarde, lo estamos haciendo ya pues prácticamente a final de año, pero bueno, ya prometimos que de este año no pasaba y eso, nos propusimos que íbamos a hacer este especial Darwin en el año Darwin y aquí estamos en esta entrega. Hoy va a ser un programa especial solo dedicado a este personaje y a las diversas teorías que están alrededor de la llamada teoría de la evolución, los diversos personajes que la elaboraron y teorías pues un poco contrapuestas a la teoría de la evolución. Vamos a tratar pues en general todo lo que se ha escrito, se estudia y lo que se rumorea y se dice según qué círculos pseudocientíficos, que es realmente el origen de la evolución, el origen de las especies. Creemos que estamos bastante bien documentados, sobre todo porque tenemos la suerte y el privilegio de contar con una entrevista que le realizamos al profesor Jaume Llosa i Llorca, que es pues profesor de biología y miembro del CSIC, y bueno, en realidad es todo un personaje y una de las mayores pues personas expertas, eminencias en Darwin aquí en España. O sea, un personaje, una figura de aquello que dices pues fuente de primera calidad, ¿no? Sí, y además hoy el programa va a ser especial porque va a durar simplemente una hora. No vamos a hacer pues sección de noticias, o sea que va a ser un programa directamente
prácticamente dedicado en su totalidad al monográfico. Y bueno, también hemos pensado en eso, hacer simplemente una hora, porque quizá para algunos pues se les puede hacer un poco sesudo, ¿no? Hacer un programa de 2 horas seguidas de palique sin parar, pues hablando de una temática puramente científica, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a hacer un programa de 1 hora, vamos a dar un poquito de tregua a las cabezas, que no empiecen a echar humo, pero bueno, humo que igual las nuestras pueden acabar echándolo, pero bueno. Pues sin más preámbulo, vamos a empezar ya con este tema tan interesante y tan científico que tratamos hoy en Terra Incógnita. Pues actualmente la teoría de la evolución combina las propuestas de Darwin y Wallace. Wallace, aunque no sea tan conocido, se ha de decir que fue otro científico, otro naturalista, que llegó a las mismas conclusiones que Darwin en el mismo momento, y que a la hora de publicarlas, pues los dos se llevaron el premio, por así decirlo, ¿no? Pero todos, no se conoce como la ley del origen de las especies de Darwin y Wallace, no se conoce la ley o el origen de las especies de Darwin solo. ¿Por qué? Ya lo hablaremos más tarde, pero actualmente, como decía, la teoría de la evolución combina las propuestas de estos dos personajes con las leyes de Mendel y otros avances en torno a 1940. Las leyes de Mendel, pues fue, por si no lo sabéis, seguro que muchos que hayáis hecho el bachillerato científico sonará, es el padre de la genética, se podría decir, que era ese monje que se dedicaba pues a cruzar semillas de guisante, plantas de guisante, perdón, y bueno, pues veía ahí que había algo, que algo se transmitía de generación en generación. Es el padre de la genética. Estos conceptos que instauró Mendel no se conocían en la época de Darwin y Wallace. Por eso, con estos conocimientos de Darwin, Wallace, las leyes de Mendel y, como decía, otros avances en torno a 1940 de otras disciplinas, como sería la biología molecular, la genética del desarrollo y, por ejemplo, incluso pues la paleontología, pues se le denomina la teoría sintética, la síntesis moderna o la teoría neodarwinista. Y según esta teoría, la evolución se definiría como un cambio en la frecuencia de los alelos en una población a lo largo de las generaciones. Este cambio puede ser causado por una cantidad de mecanismos diferentes. Estos mecanismos serían la selección natural, la deriva genética, la mutación o la migración. A la selección natural, en biología evolutiva, se la suele considerar la principal causa del origen de las especies y de su adaptación al medio, que vendría a decir que las especies se originarían por procesos de supervivencia a unas condiciones de su entorno natural, a diferencia de otras pues que no están adaptadas al medio. O, como diría Darwin, en el origen de las especies, existen organismos que se reproducen y la progenie hereda características de sus progenitores. Existen variaciones de características si el medio ambiente no admite a todos los miembros de una población en crecimiento. Entonces, aquellos miembros de la población con características menos adaptadas, según lo que determine su medio ambiente, morirán con mayor probabilidad. Entonces, aquellos miembros con características mejor adaptadas sobrevivirán, en cambio, pues con mucha más probabilidad. La selección natural fue propuesta por Darwin como medio para explicar la evolución biológica. Esta explicación parte de dos premisas. La primera de ellas afirmaría que entre los descendientes de un organismo hay una variación ciega, es decir, no aleatoria y no determinista, que es en parte pues heredable. Y la segunda premisa sostiene que esta variabilidad puede dar lugar a diferencias de supervivencia y de éxito reproductor, haciendo que algunas características de nueva aparición se puedan extender en la población. La acumulación de estos cambios a lo largo de las generaciones produciría todos los fenómenos evolutivos. La deriva genética se trataría, en cambio, de los cambios aleatorios producidos en las frecuencias alélicas que se transmiten de una generación a otra y que ocurren de una generación a otra. La idea de una evolución biológica ha existido pues desde épocas remotas, notablemente pues entre los helénicos, como sería el caso de Epicuro, pero la teoría moderna no se estableció hasta llegados los siglos XVIII y XIX, con la contribución de científicos como Christian Pander, Jean-Baptiste Lamarck y Charles Darwin.
En el siglo XVIII, la oposición entre fijismo y transformismo es ambigua. Algunos autores, por ejemplo, admiten la transformación de las especies limitada a los géneros, pero niegan la posibilidad de pasar de un género a otro. Otros naturalistas hablan de progresión en la naturaleza orgánica, pero es muy difícil determinar si con ello hacen referencia a una transformación real de las especies o se trata simplemente de una modulación de la clásica idea de la escala naturae. Jean-Baptiste Lamarck formuló la primera teoría de la evolución propiamente dicho. Propuso que la gran variedad de organismos, que en aquel tiempo se aceptaba, pues eran formas estáticas creadas por Dios, pues estas habían evolucionado desde formas más simples. Y bueno, postulando que los protagonistas de esa evolución habían sido los propios organismos por su capacidad de adaptarse al ambiente. Es decir, los cambios en ese ambiente pues generaban nuevas necesidades en los organismos y esas nuevas necesidades conllevarían una modificación de los mismos que sería heredable. Se apoyó para la formulación de su teoría en la existencia de restos de formas intermedias extintas. Con esta teoría, Lamarck se enfrentó a la creencia general por la que todas las especies habían sido creadas y permanecían inmutables desde su creación, y también se enfrentó al influyente Georges Cuvier, que justificó la desaparición de las especies no porque fueran pues formas intermedias entre las primigenias y las actuales, sino porque se trataba de formas de vida pues diferentes, extinguidas en los diferentes cataclismos geológicos sufridos por la Tierra. Pues estas teorías de Jean-Baptiste Lamarck es lo que se denomina pues la herencia de los caracteres adquiridos, es decir, él creía, por ejemplo, que una jirafa, es el ejemplo clásico que nos explican a todos, que quiere comer unas hojas que se encuentran en las ramas más altas de un árbol, pues estirará su cuello hasta poder alcanzarlas. Es decir, la función crea el órgano, pero esto no es así. Estas cosas las originan las mutaciones, como ya sabemos, que veremos más adelante. No fue sino hasta la publicación del Origen de las especies de Charles Darwin cuando el hecho de la evolución pues comenzó a ser ampliamente aceptado. Una carta de Alfred Russel Wallace, en la cual revelaba su propio descubrimiento de la selección natural, impulsó a Darwin a publicar su gran trabajo en evolución. Por lo tanto, a veces se comparte el crédito con Wallace por la teoría de la evolución, a veces pues también llamada, quizá con más justicia, teoría de Darwin-Wallace. A pesar de que la teoría de Darwin pudo sacudir profundamente la opinión científica con respecto al desarrollo de la vida, incluso resultando en una pequeña revolución social, no pudo explicar la fuente de variación existente entre las especies, y además la propuesta de Darwin de la existencia pues de un mecanismo hereditario, lo que él denomina la pangénesis, pues no satisfizo a la mayoría de biólogos. Y no fue recién, hasta final del siglo XIX y comienzos del XX, que estos mecanismos pues pudieron establecerse. Cuando se redescubrió, alrededor del año 1900, el trabajo de Gregor Mendel sobre la naturaleza de la herencia, que databa de finales del siglo XIX, se estableció una discusión entre los mendelianos, como por ejemplo pues Charles Benedict Davenport y los biométricos Walter Frank, Raphael Weldon y Carl Pearson, quienes insistían en que la mayoría de los caminos importantes para la evolución debían mostrar una variación continua que no era explicable pues a través del análisis mendeliano. Finalmente, los dos modelos fueron conciliados y fusionados, principalmente pues a través del trabajo del biólogo y estadístico R.A. Fisher. Este enfoque combinado, que empleaba un modelo estadístico riguroso a las teorías de Mendel de la herencia vía genes, se dio a conocer entre los años 1930 y 1940 y se conoce como la teoría sintética de la evolución. En los años de la década de los 1940, siguiendo el experimento de Griffith, Avery, MacLeod y McCarthy, pues se lograron identificar de forma definitiva el ácido desoxirribonucleico, que es lo que todos conocemos como ADN. ¿Cómo? Lo identificaron como que era el principio transformante responsable de la transmisión de la información genética. Así, en el año 1953, Francis Crick y James Watson publicaron su famoso trabajo sobre la estructura del ADN, que ya dijimos aquí una vez que fue gracias también pues a otras fuentes, a otros científicos, como, si no recuerdo mal, Franklin, que era una chica que se dedicaba pues a hacer radiografías con rayos X, que digamos que se la camelaron entre los dos, ¿vale? Un poco, y le robaron la información. Pero bien, pues basado pues en estas investigaciones, como decía, pues de Rosalind Franklin y otros, como Maurice Wilkins, pues recibieron el premio Nobel por establecer la estructura del ADN. Estos desarrollos iniciaron la era de la biología molecular y transformaron el entendimiento de la evolución en un proceso molecular, la llamada la mutación de segmentos de ADN.
A mediados de la década de 1970, Motoo Kimura formuló la teoría neutralista de la evolución molecular, estableciendo de manera firme la importancia de la deriva génica como el mayor mecanismo de la evolución. Hasta la fecha continúan los debates en esta área de investigación. Uno de los debates más importantes, por ejemplo, es sobre la teoría del equilibrio puntuado, una teoría que fue propuesta por Niles Eldredge y Stephen Jay Gould para explicar la escasez de formas de transición entre las especies. Esta teoría del equilibrio puntuado vendría a decir que durante la mayor parte del tiempo de existencia de una especie, ésta permanecería estable o con cambios menores, los llamados periodos de éstasis, acumulándose en el cambio evolutivo durante el proceso de la especiación, que es, como podemos suponer, el proceso en el que se genera una especie nueva. Pues que sería una especie de revolución genética breve en términos geológicos. No se discute la teoría gradualista, que sería otra teoría que explica la formación de especies de manera gradual, y de ahí su nombre, ¿no?, de teoría gradualista, y no se le acusa de que esta sea falsa dentro del cambio evolutivo, sino que se niega que este cambio evolutivo sea uniforme en su ritmo. Luego está, por ejemplo, la radiación adaptativa, o también llamada evolución divergente, que sería un proceso que describe la rápida especiación de una o varias especies para llenar muchos, nichos ecológicos, que sería el espacio que ocupa una especie determinada en un ecosistema. Bueno, pues este es un proceso de la evolución cuyas herramientas son la mutación y la selección natural. Darwin estudió el efecto de este fenómeno, entre otros casos, con los pinzones de las Islas Galápagos del Ecuador, donde una única especie original de pinzón se distribuyó por las diferentes islas que conforman el archipiélago, cada una con condiciones diferentes, adaptándose y así diferenciándose de la especie original para formar una nueva especie. Pues con esta breve introducción, donde hemos mencionado muchos conceptos, vamos a dar paso a la entrevista que le hicimos a mi profesor, a Jaume Llosa i Llorca, en la cual nos va a hablar de este personaje, de Charles Darwin, el personaje de este año. Aquí estoy con Jaume Llosa i Llorca, un profesor de la Facultad de Biología, se encarga de impartir la clase de Historia de la Biología y además es científico del CSIC. Buenas tardes, señor Llosa. Muy buenas tardes. Pues aquí tenemos a uno de los mayores expertos de Darwin, se podría decir, que hay en España. Y bueno, ahora conmemorando los 200 años del nacimiento de Darwin y el 150 aniversario de la publicación del Origen de las Especies, pues hemos aprovechado, ya que era profesor mío, y quién mejor que él para hablarnos de este personaje del que tanto se habla actualmente, pero que muy poca gente conoce realmente qué es lo que hizo. Se le asocia normalmente al nombre del Origen de las Especies, del libro que escribió, pero poca gente sabe quién fue realmente. ¿Cómo definiría usted a Charles Darwin? Darwin fue un gran naturalista y generalmente todo el mundo asocia a este naturalista con un biólogo. En realidad, Darwin, el interés primordial en su primera época, sobre todo cuando se embarcó en el Beagle, era la geología. Es decir, que el Darwin geólogo también es muy importante, aunque en realidad tenía un concepto y un estudio de la geología como sustrato de los seres vivos. Es decir, que quizá la palabra más correcta sería que Darwin fue un gran naturalista, en el sentido de los naturalistas de la época aquella, que unían la geología con la biología. O sea que nos encontramos con un personaje casi se podría decir humanista, ¿no?, renacentista dentro del campo de la ciencia, que, como bien usted lo ha explicado, no es que fuera un biólogo de carrera, sino alguien con un interés quizás fuera de lo normal, para llegar después a proponer teorías y escribir libros de los cuales con temas de los cuales nunca antes había tratado, y que, bueno, es un hombre que ha pasado a la posteridad, ¿no? Por eso estamos celebrando los años. ¿Qué fue lo que, diferenció a Darwin del resto de personas que sí que podrían estar estudiando lo mismo detrás de una carrera? Bueno, Darwin no hay que olvidar que vivió en una familia acomodada, una familia culturalmente muy formada. Su padre era médico, otros familiares también fueron importantes en el campo de la medicina, de la ingeniería, de la técnica,
y gozó de una posibilidad de estudio. Los primeros estudios que hizo no le interesaron, fueron los de medicina en Escocia. Luego su familia quería que fuese un pastor. Él pensó que quizá podía ser una de sus profesiones que le permitiría, pero básicamente a él lo que le gustaba era recoger, estudiar y clasificar bichos, como le conocían en aquella época. Y tuvo posibilidad en Cambridge de estar en contacto con un cuerpo de profesores importantes. Por ejemplo, Sedgwick, que era un gran geólogo, paleontólogo, muy interesado en los fósiles, un gran botánico que se llamaba Heslow. Es decir, que Darwin, cuando empezó y se embarcó en su viaje del Beagle, que duró casi 5 años, tenía ya una gran formación intelectual y sobre todo una disciplina de estudio, un interés, una gran curiosidad, y sabía hacer algo muy importante para todos los estudiantes, hacerse preguntas. Muy interesante, muy interesante. Ha mencionado el viaje del Beagle, ¿no? El viaje que lo marcó, que le llevó a elaborar pues muchas de sus obras, en concreto esta que tenemos entre manos aquí, del origen de las especies. ¿Qué nos puede relatar del viaje? ¿Cómo fue? ¿Le resultó pesado, tal vez, o disfrutó? ¿Disfrutó con todo lo que vio? Bueno, desde el punto de vista físico le resultó muy pesado. La mayor parte de los primeros tiempos del viaje en el Beagle lo pasó en el camarote mareado y con un mareo de tamaño natural. Lo acompañaba Darwin al capitán Fitzroy, que también tuvo influencia en la formación de Darwin. No hemos de olvidar que fue Fitzroy quien regaló el primer volumen de la gran obra Los principios de geología de Lyell, el gran geólogo, aquel que consideraba que el paisaje que vemos hoy en día es fruto de pequeñas y largas transformaciones a lo largo de los años de la Tierra. Esto influyó también en el pensamiento de Darwin. Darwin aprovechó todas las estancias en los distintos puertos para recoger, para conocer, enviaba cantidad de animales, de plantas. No hay que olvidar tampoco que llevaban un dibujante, como era costumbre en las expediciones, no fotógrafo, sino un dibujante, y gracias a todos los dibujos y a los especiales trabajos que hizo Darwin, luego, junto con los especímenes que recogió, hizo un gran libro que se conoce como la zoología del Beagle. El Beagle era el nombre que llevaba el barco en el que Darwin viajó. Se llamaba Beagle porque en el mascarón de proa había un Beagle, que es un perro cazador. Bien, Darwin hizo este viaje y de este viaje nos quedaron muchas cosas. Y una importante, que fue un gran relato, que es el viaje, que es una especie de diario del viaje del Beagle, que es uno de los libros que vale la pena leer para conocer de primera mano la obra y cómo se gestó esta obra de Darwin. Después de todo las cosas que podría ir observando en sus viajes, todo lo que iba notando, llegó pues a establecer unas conclusiones que fueron vitales, se podrían decir, para el progreso de las ciencias biológicas. ¿Qué fue lo que vio que le comportó ese conocimiento que nunca antes había sido pues postulado? Ese conocimiento que le llevó a decir aquello de la radiación adaptativa y de la selección natural, esos conceptos que ahora nos suenan tanto, que para la época aquella en la que vivió no eran nada conocidos. Pues en aquella época la idea primordial, la que primaba, era la idea de la creación especial de las especies, tal como se había relatado en la Biblia. Darwin poco a poco se fue alejando de estas creaciones especiales en las que se creía en aquella época, y vio que la diversidad, la gran diversidad que había en la naturaleza, se podía explicar de otra manera. ¿Cuál fue esta otra manera? Pues bien, la otra manera y la llave de paso de la interpretación fue la selección natural. Es decir,
la mejor calidad de vida que tienen los más adaptados y que estos más adaptados pueden dar más descendencia. Y la naturaleza va seleccionando aquellos cambios, aquellas mutaciones que son más adaptables. Esto en la época no se acababa de entender, hubo muchos detractores, no tan solo en Inglaterra, sino en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en España también hubo una gran polémica, pero esta fue la gran aportación. Sin embargo, a mí me gustaría decir que si bien Darwin no creía en las creaciones especiales de toda y cada una de las especies, en cierta manera, al final de su gran obra El origen de las especies, deja una llave abierta para una cierta influencia de quien ha insuflado a una o a pequeñas partes de seres vivos la vida. Es decir, esto no se acostumbra a decir y quizá se han planteado las divisiones entre creacionistas y darwinistas y evolucionistas, en la cual a mí no he tenido mucho interés, pero sí que tengo interés en recomendar que todo el mundo lea el último párrafo de esta gran obra, El origen de las especies, y que si pueden comparen el párrafo que constaba en la primera edición y el párrafo que consta en la segunda edición, en la que hay unas pequeñas variaciones. De su obra, Darwin hizo 6 ediciones y la sexta es la que consideró como definitiva. ¿Qué son esas pequeñas variaciones que podemos encontrar entre las diferentes ediciones? Digamos que en una aparece una especie de tendencia más tirando al lamarquismo, al creacionismo de Darwin, y en las otras se ve más retractada, digamos, por una especie de censor posterior, que cuando ya esas ideas no estaban tan bien asentadas y conocidas y asimiladas como lo habitual y lo universal, como había sido tiempo atrás. Pues la verdad, porque después yo estoy bonito. Bien, en realidad lo mejor que podemos hacer es leer el párrafo. El que tenemos a mano es el de la sexta edición, en una edición muy interesante en la que tuvo honor un servidor de hacer el estudio introductorio, y es una gran traducción de Antonio de Zulueta, el gran genético, uno de los introductores de la genética mendeliana en España. Este último párrafo, que a mí me gusta recordar y que va a sorprender seguro a muchas personas, dice así: hay grandeza en esta concepción de que la vida, con sus diferentes fuerzas, ha sido alentada por el Creador en un corto número de formas o en una sola, y que mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravitación, se han desarrollado y se están desarrollando, a partir de un principio tan sencillo, infinidad de formas, las más bellas y portentosas. La diferencia entre este párrafo es que en la primera edición no figura creador, pero el concepto este de que se ha insuflado en una forma o en una sola o en varias, sigue existiendo. Entonces estamos viendo que Darwin estaba viviendo una época en el contexto que ello implicaba. Pero Darwin tuvo el reconocimiento de toda su labor y su obra en el mismo tiempo que las estaba efectuando, o sea, mientras estaba con vida y las publicaba, ¿o el reconocimiento le fue posterior? El reconocimiento de Darwin fue en vida. En realidad, Darwin, que no se movió de su casa después del viaje del Beagle, su casa cambió un par de veces, pero la oriunda donde trabajó más fue en el Kent, en la Down House, a pocos kilómetros de Londres. Solo se movía para desplazarse a algunas actividades académicas o ir a algún balneario, porque desde su viaje del Beagle, que estuvo enfermo, tenía muchos dolores de cabeza, problemas de corazón, de cansancio. Hay algunos autores que defienden que fue picado por el barbeiro, la venchuca, y le fue, en fin, tuvo la enfermedad de Chagas, pero también es discutible. Pero Darwin fue realmente conocido y apreciado ya en su época.
Darwin, mientras estaba escribiendo su obra El origen de las especies, que en principio tenía que ser muy larga y no acababa nunca, recibió una carta de otro gran naturalista, que a mí me gusta citarlo, Alfred Russel Wallace, que estaba recogiendo insectos y le dio una interpretación parecida de la selección natural de la que estaba preparando Darwin. A partir de aquí, después de una comunicación conjunta que publicaron firmada por los dos en la Linnean Society, Darwin avanzó la terminación de su obra, y lo que tenía que ser una obra larga, porque él quería aportar miles y todas, el máximo de pruebas que pudiera, se transformó en este libro, El origen de las especies, que fue muy esperado, y fue muy esperado porque en realidad todo el mundo se pensaba que daría luz sobre el problema fundamental que interesaba en la época victoriana, que era el origen del hombre. Pero Darwin, aunque en un momento cita sobre el origen del hombre y dirá que todo esto que yo he estudiado dará luz sobre el origen del hombre, pero será tratado en un libro posterior, como así lo hizo en un libro que se llamaba El origen del hombre. Es decir, Darwin tuvo éxito en su vida. Otro tipo de éxito también fue el que fue fotografiado por la gran fotógrafa de los grandes hombres de la época, que es Julia Margaret Cameron. Y Julia Margaret Cameron hizo una fotografía de Darwin que él consideró que era la que más le gustaba. Otra prueba de que alcanzó el éxito es que está enterrado en Westminster, en la abadía de Westminster, donde están enterrados los grandes hombres. Está enterrado muy cerca de Newton. Es decir, que el reconocimiento de la sociedad y el reconocimiento de la corona inglesa hacia la validez y el éxito y la importancia de la obra de Darwin se le fue concedida en vida. Y después, ahora con el paso de los años, ¿hay alguien que le haya criticado o que se haya demostrado que alguno de los postulados o teorías de Darwin o ideas que tuvo estaban equivocadas? Bueno, no hemos de olvidar que la obra de Darwin fue escrita en el siglo XIX, y en aquella época los conocimientos actuales que se tienen de la genética, especialmente de la genética mendeliana y de la molecular, Darwin no los tenía. Y hay que hacer constar que Darwin, en sus primeros tiempos, tenía en sus escritos explicaciones lamarquistas, es decir, la herencia de los caracteres adquiridos, que poco a poco fue mitigando y dando menos importancia a este hecho. Pero en realidad muchos experimentos que se han hecho de genética molecular y en biología demuestran la vigencia de la evolución, cómo funciona por medio de la selección natural. Es decir, en este sentido podemos afirmar que la teoría de la evolución de Darwin es vigente. Y quizás sería el momento de preguntarnos qué es para nosotros, qué es hoy en día la teoría de la evolución. A mí la mejor explicación me la dio François Jacob, un premio Nobel, y venía a decir así, que la evolución es aquella teoría que une a todos los seres vivos en una historia común que al mismo tiempo da cuenta de su génesis sucesiva. Si escuchamos o leemos esta definición, tendremos una explicación muy clara de lo que es la teoría de la evolución. Es decir, que en este sentido, la teoría de la evolución de Darwin lo que hizo es colocar el hombre en la gran cadena del ser. Bueno, yo como estudiante de biología he de decir que sí, que efectivamente todo lo que usted está diciendo es verdad. No le voy a quitar méritos, evidentemente. Que lo que quiero decir es que sí, que realmente se sigue estudiando la teoría de la evolución y se acepta tal y como la que es, pero ahora están saliendo, parece ser, de la nada, por una especie de entidades científicas o pseudocientíficas que dicen aportar por los mismos argumentos sólidos que aportaba Darwin, el diseño inteligente. ¿Qué opina usted de eso? Aparte de que creo, ya por supuesto, de que es una especie de patraña, igual que
En la antigüedad, pues los creacionistas, cuando se encontraban delante de un fósil, decían que el fósil no había pertenecido a ningún ser vivo, que ese fósil los llamaban las piedras del diablo, porque eran piedras que había puesto el diablo ahí para engañar al mundo. Bien, yo pienso, yo durante todo este año no me he interesado entrar en polémicas de este tipo, ¿eh? En este aspecto, yo me acuerdo de lo que decía el Quijote, que él no se quería pelear con todo el mundo, que solo se peleaba y se batía los aceros con aquellos que habían sido investidos caballeros. No lo digo en tono despreciativo ni mucho menos, porque todas las polémicas son interesantes, pero la polémica sobre la teoría de la evolución de Darwin se ha de trasladar y se ha de librar en el terreno científico. Cuando pasamos del terreno científico al terreno ideológico, estamos falseando la realidad científica. Yo, como biólogo, que me he dedicado a esto toda la vida, creo que la ciencia avanza por la polémica, por la discusión, y evidentemente esto es una teoría. Si alguien algún día formula una que explica mucho mejor, la ciencia acabará aceptándola. Es decir, mi criterio es que hay que discutir, sobre todo leer a Darwin, y luego dejar las polémicas de tipo ideológico al lado, porque en realidad la respuesta a todo está en este último párrafo, repito, del origen de las especies, que no deja de ser una respuesta personal que cada uno se la ha de dar como crea que le va mejor. Pues como hemos podido oír en la entrevista, Jaume Josa Llorca es todo un erudito frente a la figura de Charles Darwin. Gracias a su amabilidad, aquí delante disponemos de la edición conmemorativa del origen de las especies de Charles Darwin, donde Jaume Josa pues ha hecho el prólogo del libro, un prólogo del cual, pues con su permiso, vamos ahora a relatar pues aspectos importantes que nosotros pues consideramos que se tienen que saber, y ya que dan pues más información sobre la figura de este personaje. Como por ejemplo, se ha de decir
que el ingeniero y naturalista español Félix de Azara fue de las personas que más influyó en el pensamiento y la obra de Darwin. Algunos autores, como serían Enrique Álvarez, defenderían que Félix de Azara sería incluso pues el precursor de las ideas biológicas y evolutivas de Charles Darwin. Otros personajes, como serían pues Joaquín Templado y Bárbara Bedael, pues consideran que es cierta la influencia acentuada de Azara en Darwin y no piensan, no creen, a diferencia del resto de sus compañeros contemporáneos, que Azara fuese realmente un precursor de Darwin. Pero el caso es que sabemos que Darwin fue un gran seguidor de las obras y lector de las obras de Azara. Y bueno, se ha de decir que es el personaje más citado en todas las obras de Darwin. O sea, eso es bastante importante, ¿no? Sí, yo creo que es bastante definitorio. Bueno, pues al principio, en la introducción que hacíamos al monográfico, pues habíamos mencionado así un poco por encima pues esta relación, ¿no?, que existía entre Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, ¿no?, en torno a la, digamos, paternidad de la teoría de la evolución, de la selección natural. Bueno, pues hay uno de los capítulos de la introducción que hace pues el profesor Jaume Llosa al libro, a esta edición, que está muy interesante respecto a este tema, y dice así: la paternidad de la teoría de la selección natural, que explica la evolución de los seres vivos, se atribuye casi sin discusión a Darwin. Sin embargo, en alguna ocasión se alzan voces y argumentos proponiendo que la teoría de la evolución por medio de la selección natural se la denomine teoría de Wallace-Darwin, utilizando una nomenclatura al estilo de la conocida ley de Hardy-Weinberg sobre la constancia en una población con apareamiento aleatorio de frecuencias génicas y genotípicas, en ausencia pues de migración, mutación y selección. Hardy y Weinberg formularon estas propiedades de las poblaciones de manera independiente en 1908. Algo parecido ocurrió con la teoría de la selección natural, que fue formulada por Wallace y Darwin. Aunque se habla siempre de darwinismo, Wallace debe ser considerado el coinventor de la teoría de la selección natural y es el fundador de la zoogeografía basada en la evolución. Gracias a la buena disposición del propio Wallace y a los buenos oficios de Lyell y Hooker, amigos de Darwin, este no perdió la prioridad al presentar conjuntamente en una comunicación en la Linnean Society en Londres trabajos en los que se argumentaba el papel de la selección natural en la transformación de una especie en otra. Wallace era un personaje ingrato para la comunidad científica bien situada de la época por su pensamiento favorable pues al espiritismo y por su militancia a favor del derecho a poseer la tierra por parte de quienes la trabajaban. Wallace escribió una interesante obra, Darwinism, en 1889, en la que hizo una defensa a ultranza del darwinismo puro, señalando algunas discrepancias con los cambios de posición de Darwin pues al transcurrir los años, ya que este fue dando a la vez más importancia a los efectos del uso y desuso y a la acción directa pues de las condiciones externas en detrimento del papel de la selección natural. Estos cambios de posición fueron debidos a la voluntad de corresponder pues a las críticas que recibió pues sobre la falta de tiempo suficiente para que se desarrollara el proceso evolutivo si tan solo intervenía la acumulación de variaciones producidas al azar. Darwin recibió el trabajo de Wallace llamado On the Tendency of Varieties to Depart Indefinitely from the Original Type en junio de 1858, quien estaba trabajando en el archipiélago malayo. Después de la presentación de la comunicación conjunta en la Linnean Society el 1 de junio de 1858, a instancias de Lyell y Hooker, fueron estos mismos científicos los que presionaron insistentemente a Darwin para que se adelantara la preparación y publicación del libro que desde hacía años estaba escribiendo sobre el origen de las especies. Darwin era consciente de la trascendencia de sus ideas y de las controversias que generaría en las mentes conservadoras de la época. Por estas razones, convencido de que nadie se le adelantaría en la formulación de su teoría, seguía trabajando en el libro
que pretendía que fuera extenso y muy bien documentado. Ante la insistencia de Lyell y Hooker, empezó un resumen, del que comentaba, así ha quedado constancia en su correspondencia, que era casi imposible que no le resultara una obra extensa. La idea de resumen de otra obra extensa se encuentra en repetidas ocasiones en El origen de las especies. Y decía así: tendré que tratar aquí el asunto con suma brevedad, a pesar de que tengo preparados materiales para una amplia discusión. Como es imposible entrar aquí en detalles, llenaría demasiado espacio, mostrar que, etcétera. Frases de este tipo, ¿no? En las que constantemente, pues, él, pues, afirmaba que prácticamente le resultaba muy difícil, ¿no? Enfocar, pues, esa obra, ¿no? En cuanto a la extensión, por lo menos. Pues ahora tocaría hablar de cómo caló en la sociedad española de mediados del siglo XIX la obra de Darwin, ¿no? La polémica que hubo aquí con las ideas del origen de las especies. Pues se ha de decir que la universidad de aquí pues no se mantuvo pues al margen de toda esta polémica que está alrededor del mundo, que si el hombre venía de los monos, ya sabéis todo eso, que fue bastante criticado por la sociedad conservadora del momento. Pero el caso es que aquí en España concretamente nos encontraríamos con que era pues como dice el propio Jaume Llosa, pues un bastión antidarwinista de la mano de muchos de sus aposentados profesores por parte de la Universidad Española. Entre los que levantaron la voz en favor de las ideas de la evolución y el origen de las especies de Darwin, pues ha de hacer honor y mencionar a Augusto González Linares, que fue un catedrático de ampliación de Historia Natural de la Universidad de Santiago, quien en el año 1875 dio una conferencia en la Academia Escolar de Medicina y defendió pues públicamente sus ideas prodarwinistas. Pues ¿qué le pasó al pobre hombre? Pues que el marqués de Orobio, a la sazón ministro de Fomento, publicó una cosa que se conoció como la Circular de Orobio, en la cual pues se prohibía la libertad de cátedra y la explicación de las teorías darwinistas en los cursos impartidos por los profesores. Así, González Linares no acató la circular y perdió su cátedra junto con los catedráticos que se solidarizaron con él. De este grupo de profesores originó el llamado núcleo impulsor de la institución libre de enseñanza, y no es de extrañar que muy pronto fueran nombrados profesores honorarios o profesores eméritos al mismísimo Charles Darwin y a Haeckel. El traductor de la edición del origen de las especies que estamos aquí leyendo y tenemos entre manos es Antonio de Zulueta, y dedicó un género de copépodos, parásitos, en honor a este personaje que hemos citado, a Augusto González Linares. Le otorgó este nombre a este grupo de animales como Linaresia. Pues bien, la actitud de González Linares dejó su impronta personal en sus alumnos, de los que debemos destacar aquí, por su actitud de defensa de las ideas darwinistas, a José Rodríguez Carracido y Odón de Buen. Rodríguez Carracido, cuya vida académica y personal estuvo ligada a tantos puestos de responsabilidad en la vida política y científica de su tiempo, protagonizaría una polémica sobre las teorías de Darwin que causó gran impacto con el arzobispo de Sevilla, el llamado cardenal Ceferino González. Odón de Buen, pues era el catedrático de Historia Natural de la Universidad de Barcelona desde 1889, desarrollaría una gran actividad científica y política que, junto con el doctor Martínez Vargas, que también era catedrático de la Universidad de Medicina de Barcelona, pues colaborarían con la Escuela Moderna de Francesc Ferrer i Guàrdia. Esta escuela publicaría una serie de libros posteriormente, encargándose el propio Odón de Buen de las ciencias naturales y Martínez Vargas del titulado El botiquín escolar. Aparte de sus actividades docentes durante la semana, Odón de Buen y Martínez Vargas iban a dar clases y conferencias, los domingos concretamente, a las escuelas de Ferrer i Guàrdia, en las que explicaban las teorías darwinistas. Pues gracias a estas personas, la opinión y las ideas de Darwin iban calando hasta tal punto que estas teorías fueron aceptadas por fin por la práctica de la totalidad de la comunidad científica española. Y como todos sabemos ahora, pues las teorías de Darwin pues las seguimos estudiando aún hoy en día
en los colegios. Y como hemos dicho en un principio, pues no estamos estudiando propiamente la teoría de Darwin, sino lo que se conocería como la teoría neodarwinista, que serían los conceptos de Darwin actualizados con los descubrimientos de Mendel, ¿no? Con los descubrimientos de la genética y los avances y descubrimientos posteriores en la genética moderna, y en lo que también se refiere pues a la datación correcta del tiempo terrestre, ¿no? Porque en la época de Darwin se creía que la Tierra tenía pues un periodo geológico bastante más corto, más acorde con las teorías conservadoras del momento, como sería la teoría creacionista, ¿no? Que diría pues que Dios crearía a todos los seres vivos a la vez. Por eso hay misterios en el mundo, como sería aquel del río Paluxy, donde en el lecho del río se ven tanto huellas de hombres como de dinosaurios, aparentemente que datarían del mismo periodo, o sea que estarían conviviendo. Pues eso, pues claro, como no, eso vendría a confirmar que Dios creó a todos los animales en ese momento, en un único momento. Y bueno, eso es lo que estaba en boga por aquella época también, aunque es a decir, como no, que existía gente como Darwin, y la comunidad científica cada vez más se alejaba de estos dogmas que hacían impedir que la ciencia se desarrollase y avanzase en el camino correcto. Hemos mencionado a Wallace, ¿no? Wallace, ese personaje, ese gran admirador de Darwin, que le debemos mucho dentro de la obra de Darwin, ya que gracias a ese buen rollo que se tenían, porque tenían un buen rollo así de camaradería científica, se podría decir, ya que Wallace le iba recriminando los fallos que tenía la obra de Darwin. Y Darwin, como era algo que tienen los buenos científicos, que es el saber rectificar y sobre todo el saber escuchar, pues no le hizo oídos sordos a su amigo, y iba en cada edición posterior de su libro del origen de las especies, pues lo iba cambiando, pequeños matices, que es lo que nos decía Jaume Llosa en el correspondiente al diferente final que existiría entre la primera y la sexta edición del libro. Pues Darwin iría haciendo caso a Wallace, y bueno, iría retractándose y dándole la razón a Wallace porque este tendría razón. Wallace era un científico que no tenía mucho eco ni reconocimiento en la comunidad científica del momento, ya que era, pues como hemos dicho, un socialista, un revolucionario, casi se podría decir, y también era partícipe de este movimiento también en auge en la época, que es el movimiento espírita. Y bueno, pues no podías hablar de fantasmas y hablar de ciencia a la vez si no era Sir Arthur Conan Doyle. No, claro, era evidente que lo que sucedió era eso, que le dio por tener dos aficiones que en aquel momento pues no daban mucho prestigio. Una era ser un socialista radical, un revolucionario, y otra pues que te gustaran cosas que precisamente pues no eran muy científicas, ¿no? Por el momento, bueno, ni por el momento ni tampoco lo siguen siendo ahora. No. Quedémonos con un detalle importante, que no sé si lo hemos transmitido en todo el programa, que es que Darwin no era ni biólogo ni tenía ninguna carrera así propiamente dicho de ciencia, sino lo que era realmente era un naturalista, un observador. Y sin tener una carrera, pues fue capaz de establecer los principios y las teorías que hoy hemos explicado. O sea, simplemente por el hecho de gustar, de sentir un interés por la naturaleza, y que ese interés lo lleve a viajar por todo el mundo. Uno de los misterios asociados pues a toda la vida de Darwin, propiamente hablando de los misterios que aquí solemos tratar en Terra Incógnita, está relacionado con un hecho forteano, nunca mejor dicho, porque yo me lo encontré en el libro de los condenados, esa obra cumbre de Charles Fort, que de ahí viene el título, el apelativo de hecho forteano. Y por hecho forteano me refiero a suceso inexplicable, absurdo. Pues bien, Charles Darwin, en el año 1832, en 1832, pues mientras estaba con el Beagle, pues haciendo esa expedición, ese viaje que le llevó a concluir su obra y a explicar por qué las especies se originan y ver las diferencias, pues cuando estaba a la altura de Argentina, en la desembocadura del Río de la Plata, pero a 100 kilómetros de la costa, pues le pareció ver lo que era una especie de hilos que provenían de la nada, del vacío, que por esa época se tenía constancia de esos hilos, y se les llamaba con el nombre de hilos de la Virgen, no sé por qué, pero mira, hilos de la Virgen. Pues bien, en esos hilos él vio, Darwin así lo escribe en su libro, como arañas suspendidas en hilos cuasi invisibles
a más de 100 kilómetros de tierra. ¿Eso cómo se puede explicar? Pues no lo sé, una de dos, o era una especie de fenómeno que provocaba una ilusión óptica, o literalmente era un hecho forteano, ¿no? Inexplicable por los paradigmas de la ciencia. Tú, Daniel, ¿qué es lo que más resaltarías de la figura de Darwin? Hombre, a mí de Darwin la parte que más me gusta es esta parte así más romántica, ¿no? De los viajes que hizo a bordo del Beagle, y sobre todo a mí me gustaría destacar una cosa, que es el hecho de que fuera un naturalista, ¿no? Que no fuera tampoco una persona, digamos, pues licenciada en ciencias ni nada, lo cual creo que consiste pues en una lección bastante importante, sobre todo de cara no a aquellos que quieran a partir de la nada, sin conocimiento básico alguno, ponerse, digamos, a esbozar teorías, sino al hecho de que muchas veces hay gente que se cree que por el mero hecho de tener un título pues ya es alguien, ¿no? Y se considera en condiciones, ¿no? de impartir lecciones a los demás. Y yo creo que el caso de Darwin es un poco una de esas lecciones de humildad, ¿no? En las que a veces pues un profano es capaz de superar al maestro. Pues bien, aquí acabamos el programa de hoy, un programa, como habéis visto, exclusivo hacia el personaje del año, el año 2009, el año Darwin. Nos despedimos también del año que dejamos, el año 2009, así que... hasta el año que viene.